Hola, queridas amigas, queridos amigos. Espero que anden todos ustedes bien. Bueno, este va a ser el último video que les voy a subir. Les cuento que para mí ha sido muy grato que hagamos esta actividad juntos. He recibido algunos mails de ustedes muy gratos, que me han hecho muy bien a mí. Espero que yo haya podido ayudarlos. En general he tratado de ponerle onda, digamos, en esta época un tanto difícil, ¿no? Bueno, les cuento que sigo esperando los trabajos finales, podemos esperar unos días más. La facultad a mí me pide que para el 27 yo tengo que tener todo cerrado. Así que bueno, me gustaría hasta el 24, si les parece, si me quieren enviar algunos trabajos que faltan, con mucho gusto. Y si no, bueno, les entrego la certificación como asistentes. Lo que sí voy a necesitar que ingresen a la página de la universidad, al aula virtual, en estos días, para saber que les interesa recibir el certificado. Eh, bueno, eh, esta actividad de hoy va a ser como un compilado. Voy a sacar cosas de otras materias que yo he dado este año, años anteriores, que les he usado imágenes o cosas nuevas. Bueno, y he tratado como de ir cerrando de alguna manera en este encuentro lo que nosotros venimos trabajando sobre sujeto y también sobre sujetos actuales, ¿no? ¿Qué significa esto de ser un sujeto en la actualidad? Y como yo les decía antes, el sujeto actual, el sujeto de época es un sujeto activo. Todos somos sujetos activos, porque si no somos activos no somos sujetos. La actividad implica estar activos en el mundo, incluso aunque pertenezcamos al campo de los dominados, y que es así, creo yo, eh, pero a pesar de ello, todos nosotros somos activos. Queremos cosas nuevas, cosas mejores, queremos cambiar nosotros, queremos que cambien nuestros seres queridos y también queremos que cambie el mundo. Estamos llenos de deseos positivos. No todos nuestros deseos son de continuidad y de mantener las cosas como están. Deseamos cosas positivas. Bueno, les decía yo que en la actividad de hoy vamos a tratar como de ir recopilando y repensando las cosas que hemos venido trabajando. Y al final yo les voy a dejar unas imágenes del surrealismo con música. El año próximo, espero que en el primer cuatrimestre o en el segundo, si no puedo en el primero, vamos a hacer una segunda etapa, digamos, de este seminario que se llamará tal vez sujetos actuales, no sé, 2021, no sé, ya veremos qué nombre le pondremos. Y por supuesto para mí sería un honor que ustedes puedan participar. Eh, bueno, y los invito a que sigamos conversando ahora en este seminario de hoy. Aquí tenemos una foto de una viejita, porque hoy vamos a hablar de sujeto, el sujeto del psicoanálisis. Y esa viejita divina, hermosa, tiene en todas esas arrugas, en esos pliegues, una experiencia enorme, una experiencia de ser sujeto, que es muy valioso. Antes se los valoraba mucho a los viejos, ahora tal vez un poco menos, ¿no? No sé, para interrogarnos. Bueno, esta es una frase, digamos, que esta es la primera parte de la frase, que es un concepto que se trabaja en un diccionario de psicoanálisis que ustedes lo van a tener, que es el diccionario de Roland Chemama, un diccionario de psicoanálisis muy bueno, bastante relativamente nuevo, y donde se trabaja la idea de sujeto. Como ustedes saben, el psicoanálisis, digamos, arranca con Freud. ¿Mm? Sin embargo, la idea de inconsciente, que sería como el eje del psicoanálisis, no necesariamente arranca con Freud. Incluso el mismo Freud, en algún sentido, retoma cuestiones de textos clásicos de los griegos, qué sé yo, lo de Edipo, el complejo de Edipo lo toma de Edipo Rey,
de Sófocles. Y a su vez, Sófocles se sabe que no lo escribió él a ese libro, sino que es un mito que puede haber provenido de la Mesopotamia o de Egipto, mucho más antiguo de la época de Sófocles, y que Sófocles lo que tiene la virtud es de recuperarlo y darle un formato de una narrativa, eh, como una especie de con un sentido narrativo, una incógnita, una pregunta y algo muy propio de los griegos, que ellos inventan el drama. Es un drama. Es un drama porque el hijo mata al padre. Pues después vamos a ver por qué para Freud esto él tenía sentido. De hecho, no es que él lo leyó por primera vez cuando empieza a escribir sus obras psicoanalíticas, ya lo había escrito lo había leído desde su juventud, porque él se formó en esa época, se leía mucho los autores clásicos, entonces lo tenía en la mente. Cuando él empezó a ver cuestiones en sus pacientes, dijo, esto es parecido a lo de Sófocles. Bueno, la idea esta de sujeto no es la de la filosofía. La filosofía tiene un concepto de sujeto hermoso, que es el de yacer a los pies de. Eso es sujeto, ser súbdito, estar por debajo de. En el español antiguo, hace 4 siglos, era lo mismo decir sujeto o súbdito, no era distinto. Incluso sujeto también se le llamaba a algunas cosas, como por ejemplo un árbol podía ser un sujeto, era un ser vivo, una vaca, un león. Bueno, pero lo interesante de esta frase es que el sujeto para el psicoanálisis es un supuesto, es un supuesto. Es un supuesto, digamos, suponer, creer, pensar, imaginar, tal vez, probablemente. Que desde que nosotros tenemos un deseo, ¿sí? De ese deseo nos tenemos que hacer cargo, tenemos que dar una respuesta, tenemos que decir, bueno, sí, mi mamá, mi papá querían que yo sea estudioso, que sea una persona honesta, entonces yo tengo que hacerme cargo de ese deseo, pero ese deseo era de mis padres, fueron mis padres los que me pusieron ese deseo. El deseo de ellos me constituyó, ese deseo de que yo sea una buena persona, que me vaya bien en la vida, el deseo producto del amor que mis padres me tenían, ¿no? Y entre ese deseo de mis padres y lo que pasa en mi vida está justamente ese ligazón enorme que es el inconsciente, porque mis padres, gracias a su deseo, lograron que yo aprendiera a hablar, que de ser un bebé que lloraba y no hablaba, pasara a ser una persona que hablaba. Y en ese incorporar las palabras es que incorporo en toda su plenitud el deseo de mis padres. Y junto con el deseo de mis padres, las prohibiciones también. O sea, el dejar de hacerme pi, dejar de hacerme caca, digo, tener una ley, que si bien es algo duro o traumático, también fue lo que me posibilitó ser cada vez más una persona como mis padres, ¿no? Bueno, aquí están los 2 seminarios que les mencionaba. El primero, el de Roland Chemama, es un diccionario muy lindo, muy completo, pero por ahí tiene su cierta densidad para quien no recién se inicia en las lecturas vinculadas al psicoanálisis. Yo, sin embargo, les recomiendo que lean algunos conceptos y que los contrasten con el otro diccionario que también les voy a adjuntar, que es el de Laplanche y Pontalis, un diccionario muy famoso, que comparen el mismo concepto en los 2 diccionarios. El segundo es más sencillo, más introductorio, y el segundo es más complejo, pero tiene otra densidad conceptual, ¿no? Así que bueno, eso les recomiendo que los vean a los 2. Bueno, aquí tenemos las fotos de Freud con su famoso cigarro, que yo les presento esta foto no casualmente,
sino porque me interesa que trabajemos específicamente el tema del cigarro. Aquí está Jacques Lacan, y no podríamos decir su discípulo, porque en realidad no se conocieron, pero un gran admirador de la obra de Freud, ¿no? Y también con su famoso cigarro, un cigarro más pequeño, pero cuando daba clase lo iba amasando, amasando y lo deformaba, así como lo vemos ahí en esa imagen, ¿no? Bueno, aquí tenemos este cuadro. Este cuadro en realidad no tiene tanto la virtud artística como que verdaderamente representa una interpretación freudiana. Ese cigarro que tanto amasaba, amasijaba Lacan en sus clases, eh, indudablemente tiene una ligación con el cigarro de Freud. Porque ¿por qué lo amasaba tanto en sus clases? Pero no así en su casa o en su consultorio, donde él fumaba sin apretarlo tanto al cigarro. Y eso claramente tiene que ver con ese conflicto que significaba que él transformó la teoría de Freud. De hecho, la transformó. Por supuesto, quienes pensamos que la hizo progresar, pero otros que, bueno, han sido antilacanianos y que creen que la deformó, que le hizo perder cosas a la teoría freudiana. Bueno, son distintos puntos de vista, pero lo cierto es que lo que me interesaba resaltar es que sin duda para él representó un conflicto, porque de alguna manera era romper la palabra del padre, la ley del padre, que su padre teórico fue Freud. Y él en este gesto de ir amasando el cigarro, me parece que está bien esa interpretación, que algo tiene que ver con ese conflicto con Freud. De hecho, muchas cosas él cambió, por ejemplo, las etapas de la fijación, de la libido, incluso el mismo concepto de yo, ello y super yo, no lo usa nunca Lacan, que eran cosas muy fuertes para Freud, ¿no? Lacan desarrolla otros conceptos como real, simbólico, imaginario, son cosas muy novedosas que tienen que ver, bueno, con el desarrollo de la lingüística, del estructuralismo, que le permitieron a él pensar estas cuestiones, lo mismo que sus estudios de Hegel, que es muy meritorio. Pero eso no quita que él dejó atrás muchas cosas de la teoría freudiana y que me parece magistralmente en este cuadro se ponen en evidencia. Acá la vemos más en detalle. Esta es una película que le dirigió la directora Agnieszka Holland, una directora muy famosa, creo que, si no me recuerdo mal, holandesa o belga, de uno de esos dos países. Bueno, una película bellísima, yo se la recomiendo, me parece muy linda para que la puedan ver. Y se consigue además, ¿no? Bueno, y este es algo que también habló Alejandra, que ella habló en esta película, que no dijo el nombre, pero es una película de David Cronenberg, un director de cine muy importante, que también hizo, por ejemplo, la vida del Che Guevara. Bueno, la película se llama Un método peligroso. Y está actuado el rol de Freud, es Viggo Mortensen, nuestro argentino que ha triunfado en Hollywood, un gran actor, a mí me gusta mucho. Y bueno, que fue nominado a varios premios, Viggo Mortensen, por la actuación. Que Alejandra les comentaba que en esta película se ve claramente cuando Freud es contradecido por Jung a través de una disputa que hay sobre cómo atender a esta paciente que está entre ellos dos. Y bueno, Freud se ve contradecido y se desmaya, que parecía que era algo que hacía cuando lo contradecían, ¿no? Un síntoma neurótico muy fuerte, ¿no? Bueno, Lacan, después de la década del 50, o desde la década del 50, hasta el 84 que fallece, retoma todo esto de Freud, un psicoanalista francés, un psiquiatra muy afamado, que fue tal vez, junto con Melanie Klein, los que más continuaron y yo creo que hicieron progresar el psicoanálisis, ¿no? En el sentido de mejorarlo y aportarle cosas muy significativas. Como ya hablábamos hoy pasada, que nos comentaba Alejandra, mi señora, Lacan aporta también
ya en la década del 50, 1950, contenidos que Freud no tenía, no había tenido acceso, como por ejemplo, él hizo un curso sobre Hegel con Alexandre Kojev, que era un filósofo, creo que húngaro, que le permite a Lacan trabajar la idea de sujeto desde una perspectiva totalmente superadora, en algún sentido, a la que traía de Freud, ¿no? Que ya después vamos a hablar algo de eso. Él toma, lo que más toma de eso es un texto, un capítulo muy famoso de la fenomenología del espíritu de Hegel, que se llama La dialéctica del amo y el esclavo. Y él justamente de allí retoma una idea que es uno de los discursos posibles, que es el discurso del amo, que no lo vamos a trabajar en este encuentro, lo vamos a trabajar en el próximo. Pero bueno, así como Freud había pensado, digamos, en esa primera estructura psíquica de consciente, preconsciente, inconsciente, y después pensó en una segunda instancia, o segunda tópica, se le llama, digamos, en el lenguaje psicoanalítico, segunda tópica en el sentido de pensar una segunda estructura o estructuración del psiquismo, que después se llamó yo, ello y super yo. Bueno, Lacan no es que descree de eso, pero me parece que él piensa otra cosa que es distinta, que no es una estructura, sino que es algo que a él le gustaba mucho jugar, que era con la topología. La topología es una disciplina de las matemáticas que trabaja las formas. Un ejemplo muy conocido es la banda de Moebius, que es una lista de papel, una tirilla de papel que ustedes la dan vuelta y la vuelven a tomar, entonces uno va caminando y nunca termina, es el 8 o el signo del infinito, ¿no? Porque las caras se continúan infinitamente. Bueno, acá yo les estoy mostrando, son tres aros que están entrelazados. Si uno saca uno de los aros, los otros dos se sueltan. Cualquiera de los aros que uno saca, los otros dos se sueltan. Esta imagen acá la toma de una familia del medioevo italiano, que tenía un escudo de armas, que era esto justamente, que era la familia Borromi. Entonces, como él imaginó esto como un nudo, le llama nudo borromeo. Esto es algo muy famoso en la obra de Lacan, porque él justamente piensa cada una de estos aros como una dimensión de la mente y una dimensión donde lo individual y lo social están entremezclados, ¿no? Fíjense ustedes, tenemos una dimensión que es real, la otra es lo imaginario y la otra es lo simbólico. Y recuerden esto, que si uno saca uno de esos aros, las otras dos se separan y se disuelve todo este mecanismo, este aparato. Bueno, acá estamos los que ya habíamos hablado del nudo Borromeo. Y ahora vamos a hablar un poco del detalle de lo real, simbólico, imaginario. Fíjense que lo real para Lacan es aquello traumático, es un nudo, es un espacio traumático en nuestra historia, que no ha podido ser simbolizado, no se pudo transformar en un símbolo. Le llama también un registro del goce de la pulsión. La pulsión, no sé si recuerdan ustedes, yo les mencionaba, es como el embajador de lo somático en lo psíquico. Es el embajador de nuestro cuerpo en nuestra mente. Esa sería la pulsión. Ahora bien, las pulsiones, tanto las pulsiones de supervivencia como las pulsiones de vida, ¿sí? O eros o eróticas, y las pulsiones de muerte, todas estas pulsiones emergen en nuestra mente permanentemente. Pero son frenadas, son controladas, no se realizan permanentemente porque si no seríamos animales. Sin embargo, parte de ellos sí se realizan, a lo mejor disfrazados. Eso, por ejemplo, alguien que disfruta mucho del poder. El poder para algunas personas no es un medio para, sino un fin. Sería siempre, ¿no? En algunas personas, siempre es un fin en sí mismo. Y el poder, esto de tener capacidad de mandar sobre otros, esa fuerza, esa potencia sobre otros, que puede ser usado bien o mal, ¿sí? Pero lo importante es que pueda ser usado. Bueno, eso es el goce, es gozar de algo que uno puede
pensar que en cierto sentido es cuestionable, ¿no? Sin embargo, todos tenemos cuestiones de goce. No hace falta ser gobernador, presidente o general para tener goce. De hecho, uno puede tener goce del poder en una familia. Y de hecho se ejerce permanentemente, siempre, digamos. Hay goce, a veces hasta violento, con los hijos. Y también entre los hermanos, de los hermanos mayores a los menores. Pero esto ocurre permanentemente. Nuestra sociedad es muy violenta, pero no es que ahora es más violenta que antes. Son distintas formas de violencia. Ahora hay mucha violencia simbólica, violencia a través de las redes, a través de las humillaciones públicas, etc., ¿no? Bueno, les decía yo que esto que es esto real, que es lo traumático, que no se puede simbolizar, no lo puede articular el lenguaje, o sea, no puede ser puesto en palabras, ¿eh? Pero sin embargo, eso que no puede ser símbolo es una causa, ¿sí?, de cosas que ocurren en el lenguaje. Vamos a dar un ejemplo. Me impactó mucho una consigna que había en una marcha de Ni Una Menos, de las mujeres por la defensa de sus derechos, una lucha emancipatoria que yo adhiero y me parece excelente. Pero había una frase que había un grupo que llevaba adelante que decía, los vamos a hacer concha. Bueno, esa es muy interesante porque me parece que esa frase justamente expresa, ¿sí?, un núcleo traumático que no ha podido ser expresado en palabras. Sin embargo, se deriva en una frase, que son palabras, pero que no es exactamente, no está exactamente vinculado con su origen, sino que ha tenido todo un camino de desviación, Porque fíjense ustedes que los vamos a hacer concha, pues digo, tiene, me parece, varias dimensiones. Una que es pensar en el hombre como algo que necesita feminizarse. Los vamos a hacer concha es, si se lo feminiza, es bueno, es importante, que deje de ser hombre. O sea, esto es situarlo al hombre en su condición de hombre como un enemigo. Pero no solamente eso, los vamos a hacer concha es también, les vamos a dar lo nuestro. Les vamos a dar lo nuestro y vamos a hacer que lo de ellos desaparezca. O sea, es predominar nuestro género sobre el otro. Digo, en ambos casos claramente es una situación de lucha y que podríamos decir mortal, porque lo que desaparece es el género del otro. O sea, hacer desaparecer el género del otro. Bueno, ustedes se dan cuenta que desde su origen, de dónde han venido las luchas de la mujer, no tiene que ver con esto. Sin embargo, ¿por qué llegó a ese lugar en el lenguaje? ¿Por qué se expresa de esa forma? Porque lo que hay por detrás no necesariamente tiene que ver con las demandas explícitas del movimiento feminista, que es luchar por sus derechos. Acá no es derecho, sino es destruir al otro. Bueno, vamos a ver una segunda dimensión que es lo simbólico. Para Lacan, lo simbólico es el campo del otro. Es un campo básicamente del lenguaje, donde se articula el deseo que cada uno trae, que mi deseo es siempre deseo del otro, porque yo cuando nací no tenía ningún deseo. Ese deseo que me pusieron en mis primeros años es deseo del otro, de mi mamá, de mi papá, de mi abuela, de mi abuelo, de una institución donde me criaron. Digo, alguien me puso deseo porque es ese deseo el que me hace vivir. Yo sin deseo no tengo ganas de vivir y de hecho uno de los motivos del suicidio tiene que ver con la caída del deseo. Bueno, pero ese mundo simbólico es donde el deseo del otro va encontrando un lugar en la cadena de mis significantes, de mi mundo simbólico, de mi mundo del lenguaje. Bueno, y por último, lo imaginario, que es este tercer registro, digamos, que los tres registros son registros del inconsciente, que para Lacan ya directamente no trabaja la conciencia, ¿no? Y tampoco trabaja mucho, digamos, esta lógica freudiana, que nosotros sí la vamos a trabajar porque yo creo que sigue dando mucho para explicar. Pero bueno, en Lacan, ese tercer registro, que es el imaginario, es el campo de la realidad, del yo.
de quién soy yo, cómo me tengo que mover en el mundo. Bueno, y de aquí su relación con el narcisismo, es decir, que no soporto la frustración, que me vaya mal, que me desvaloricen, etcétera. También es el mundo del otro como rival. O sea, yo les comentaba, creo que, bueno, es claramente un mundo siniestro, o es del orden de lo siniestro, cuando conozco a alguien que es como yo hace unos años, que no solamente es mi rival por el presente, sino por el futuro, porque esa persona yo lo veo que puede ser igual o mejor que yo, y en general la cosa paranoica que todos tenemos nos lleva a pensar que va a ser mejor que yo, porque es más joven, es más lindo, es más inteligente. Bueno, esto viene, originariamente viene desde una época de la infancia, en donde el niño a los 2 o 3 años empieza a ver su figura en el espejo, en el vidrio o en la sombra. Son todas formas de espejo donde yo me puedo ver. Y bueno, y hay como una confrontación entre lo que yo veo en el espejo y lo que son los otros. Bueno, aquí tenemos otra mirada, otra foto de los 3 registros, ¿no?, de Lacan. Lo real, fíjense, otra forma de pensarlo es con una frase que es justamente la presencia brutal de la ley paterna. Ha fracasado. Es una frase verdaderamente castradora, que hace daño. Pero esto es lo real, esta es la presencia. Bueno, para pensar en lo simbólico tiene que ver con las formas. Si lo primero tenía que ver con la presencia, aquí tiene que ver con las formas. Para triunfar se debe hacer esto. O sea, hay un método, un procedimiento para lograr las cosas, los objetivos. Ese es el mundo de lo simbólico, un mundo de un recorrido, de un camino, de un método. Y por último, lo imaginario, que tiene que ver con la medida. Para no fracasar, ¿por qué les uso la palabra fracaso? Yo me tomé la libertad de trabajar sobre el fracaso. Porque el fracaso es realmente aquello que tratamos de evitar todos, los neuróticos, los psicóticos, los que tengan elecciones sexuales diferentes. Todos tratamos de evitar el fracaso, porque el fracaso es algo que nos hace daño, de distinta manera, pero a todos nos hace daño. Pero aquí en esta última dimensión, digamos, en lo imaginario, es una medida, o sea, una proporción, cuánto de cada cosa hay que tener, hay que conseguir para no fracasar. Es y esos anteojos de sol que son bastante exóticos, ¿no? Bueno, y acá siguiendo con esta idea de sujeto, como la otra cara de la moneda es el yo. Este, el yo, digamos, para el psicoanálisis es como un maquillaje, como una máscara. No es que haya un yo, pero es una cuestión imaginaria que tenemos nosotros de nuestro sujeto. Yo creo que soy esto. ¿Y por qué lo creo? Y bueno, porque desde que soy chiquito me han dicho que soy esto, entonces yo soy esto. Pero la verdad es que a veces ni yo mismo lo creo siempre, porque esto que yo creo de mí muchas veces me genera conflicto. No es que yo esté siempre satisfecho con lo que creo de mí. Casi siempre estoy insatisfecho con lo que creo de mí. Sin embargo, cuando me dicen, ¿vos qué sos? ¿Quién sos? Y bueno, yo soy esto. Fíjense, en relación al cuerpo, uno cree que yo conozco mi cuerpo, que sé de mi cuerpo, que no tengo incoherencias con mi cuerpo, contradicciones, y nada más lejos de la verdad. O sea, siempre estoy en tensión con mi cuerpo, porque mi cuerpo no siempre ha recibido un deseo equivalente, equitativo, no siempre. Entonces a lo mejor deseaban de mí que fuera inteligente mis padres, eh, pero ya aceptaban que yo era feo, o que era flaco, o que era gordo, o que era tuerto, o que era rengo. Bueno, fíjense que hay los niños obtienen una imagen de su cuerpo con el espejo.
Incluso muchas veces esta imagen la obtienen cuando están aprendiendo a caminar porque pasan por un espejo y se ven, o por un vidrio, o por la sombra. Eso también es un espejo. Eh, y, y antes de eso ya tienen un yo, un sujeto yo. O sea, antes de tener la imagen corporal ya están teniendo algo de sí mismos. O sea, yo soy esto. Bueno, sin embargo, este yo tiene como un camino, un recorrido conflictivo, porque es un recorrido de imágenes, es imaginario. Son imágenes que se oponen a mi imagen, a la imagen que me da el espejo, por ejemplo, o que me dan los demás, que también es un espejo, o que me da la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, una carta documento o una mala nota, digo, es algo que me devuelve la sociedad, un telegrama de despido, eh, digo, me da lo que soy, la soledad. De repente me encuentro solo ante la sociedad. La sociedad me hace esto que es una devolución y eso que me da me genera un conflicto enorme, porque es un conflicto con esa imagen un poco endeble que yo tengo de mí mismo. O sea, imagínense lo que produce, lo que les ha producido alguna vez una mala nota, o lo que puede producir un telegrama de despido, o una carta documento amenazando que me van a iniciar una demanda. Bueno, ese es un conflicto narcisista, porque todos somos narcisistas, todos deseamos, esperamos, queremos, necesitamos eh, que nuestro yo sea bárbaro, sea perfecto, que no falle, que no fracase. Entonces, para que no fracase tanto, por lo menos, nos aislamos un poco, ¿no? Entonces, de ahí que muchos autores plantean como que la cultura de esta época, que es una cultura donde el fracaso es, digo, recibe mucho castigo el fracaso. Entonces, para evitar ese castigo nos aislamos más. Entonces, fíjense, por ejemplo, el celular, uno podría preguntarse, ¿es algo que me mantiene comunicado o aislado? Porque yo recibo lo que yo quiero, lo que yo espero, lo que yo pido con el celular. Y lo que no quiero, le pongo, lo borro de mi lista, o le pongo no aceptar. Digo, eso es el narcisismo, como ese mito de Narciso, que Narciso se miraba en el estanque, se veía lindo, hasta que un día el viento, una piedra, una hoja, lo que sea, que cayó en el estanque, le deformó la imagen y se puso loco. Bueno, bueno, le decía yo que tenemos ese eje imaginario, que es nuestra imagen, ¿sí? Que vuelve en esos espejos, pero también tenemos algo que nos vuelve, que es la de los otros. O sea, los otros, el pequeño otro, el petit autre, que decía Lacan, este gran psicoanalista francés, que es la de un semejante. Un semejante también me devuelve una mirada crítica, sancionatoria, amorosa, deseante, muchas miradas, que siempre estamos pendientes. Esas miradas son imaginarias, no es que realmente pase eso, pero uno, sí, vos sabés que Juan me miró medio feo, sí, mirá que me la vi a María y María, no sé, me parece que está rara conmigo. Digo, eso es absolutamente imaginario, ¿se darán cuenta ustedes? Pero bueno, con los otros siempre tenemos eso, ¿no? Lo que tenemos de los otros es esa imagen que nos sale de adentro. Pero ¿cómo te diste cuenta? Y no, yo lo sentí a nivel piel. A nivel piel yo ya me di cuenta que me iba a joder. Acá tenemos niños argentinos con una banderita inocente, que no es tanto, porque la banderita es justamente una metáfora de nuestra patria, un símbolo de nuestra patria. Y en Lacan y en el mismo Freud, lo inconsciente se expresa en palabras. Y esas palabras son símbolos, como en este caso, ¿no? Bandera. La bandera es un símbolo. Morir por la bandera, luchar la bandera, llevar la bandera y, bueno, el que lleva la bandera le van a meter 80 balazos, pero bueno, esa idea de que uno que con la bandera está defendiendo la patria. Bueno, habría que pensar esto, hay que pensar, reflexionarlo
lo que significa la bandera, porque la bandera es uno de los símbolos patrios de disciplinamiento justamente de la sociedad. Nosotros ya en la escuela izar la bandera era solo para algunos, para los mejores, los más inteligentes, los que tenían mejores notas o eran de las mejores familias del pueblo, o de familias ricas, etcétera. Pero no cualquiera izaba la bandera. Y a su vez, para izar la bandera había que estar en fila, había que estar ordenados, disciplinados. Ordenado en fila, que es claramente una formación militar. Los más bajos adelante, los más altos atrás. Y cantando, todos cantando en respeto, digamos, a la bandera. Bueno, es digamos, un ritual de disciplinamiento social. Y es lo que hace la escuela con nosotros desde niños. Y no es que esté mal, pero se llama así, es disciplinamiento. En general a uno le cuesta pensarlo en esos términos. Bueno, aquí tenemos, ¿no?, que esta relación de yo con estas imágenes de mí mismo hace que esté con los ojos tapados ante mi deseo. Que el deseo en verdad es lo que dice quién soy. No lo que yo creo que soy, sino el deseo. Y este deseo que siempre está oculto, bueno, se expresa en forma de sueños. En los sueños, esa novela que tenemos los sueños, que son a veces tan hermosas, a veces tan terroríficas, pero que son raros. Los sueños son raros. Pero de eso raro que soñamos, solo algo podemos hablar. Y lo que podemos hablar es lo que está permitido que hablemos, por eso nos olvidamos de todo el sueño. No, pero yo soñé un montón de cosas, ahora no me acuerdo, pero era tan lindo el sueño. Bueno, porque el sueño es la realización de un deseo. Esos deseos que están prohibidos se realizan en el sueño. Pero también se realizan en un síntoma. Lo que pasa es que el síntoma, no, pero ¿cómo puede ser si el síntoma me hace sufrir? Bueno, pero la tensión, esa tensión fuerte que hay dentro mío con esos deseos que están frenados, prohibidos, se expresan en un síntoma como lavarme las manos 40 veces por día, tenerle miedo a la oscuridad, no poder andar solo en la calle, obligar a todos que tengan todo limpio, ordenado, que nadie me toque mis cosas, o estar al pendiente si me van a querer, no me van a querer, o sentirme víctima. ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué me hacen esto? Un ejemplo de esto sería esta locutora Canosa, que ahora no sé qué había hecho hace poco, de que si le hicieron o no le hicieron. Pero ese sería un ejemplo de una histeria victimizada, ¿no?, que es la parte más fea de la histeria, esa victimización. Pues tenemos partes lindas. La histeria por ahí uno podría pensar como una de las formas del ser psíquico neurótico más amorosa de nuestra posibilidad de vida, de vivir. ¿Por qué? Porque en la histeria hay siempre estar pendiente del amor. El amor como un imaginario, pero bueno, es mejor, digo, esa histeria que lleva cosas lindas hacia adelante. En cambio la fobia por ahí está muy cercano a la desconfianza, a la paranoia, o ser obsesivo también, ¿no?, al control o a la violencia. Bueno, ahora vamos a seguir hablando de esto. Los actos fallidos, que es donde dejé la llave. Justo ahora que tenemos que ir a la casa de mi suegra, no encuentro la llave de la casa, la llave del auto, la llave del departamento, no me puedo ir. Pero esto tiene un sentido. Siempre uno se olvida la llave o se olvida algo, o qué sé yo, cambié de lugar los libros y tengo el examen mañana. Tienen un sentido, que hay que buscarlo. Bueno, ese es el trabajo justamente de la terapia analítica. Después tenemos los lapsos, equivocarnos. ¿Sí? Yo quería decir que, bueno, que salgamos esta noche, y en vez de eso dije, mirá, no salgamos más. No quise decir eso. Bueno, y a veces esto de que se ven transformados en logros, ¿no? Esas cuestiones del deseo, que el deseo se expresa, como en los chistes. Hay un chiste que muestra justamente una cuestión racista y discriminatoria, que es un chiste hacia los gallegos. Vieron que aquí en Argentina los gallegos, o sea, todos los españoles que vinieron de la inmigración, se han hecho chistes de gallegos, que es chiste de que son brutos los gallegos, como ese chiste que el gallego llama
al aeropuerto y le dice, hola, hola, pues hablo con el aeropuerto. Sí, señor, ¿qué es lo que necesita? Pues mire, yo necesito que me diga cuánto demora el vuelo desde Buenos Aires a Madrid. 1 minuto, señor. Gracias. Bueno, ahí me parece que es un racismo logrado. Aquí tenemos esta foto hermosa de esta mujer que ha tenido un bebé. Hermoso el bebé, hermosa ella. La pregunta es, ¿por qué se tiñe el pelo? Justamente cuando tiene un bebé. Se tiñe el pelo, se hace los claritos, no sé cómo se llama eso en términos técnicos. Pero eso muestra justamente que no acepta su pelo. Hay una dificultad ahí para aceptarse el cuerpo, el pelo, porque el pelo es parte nuestra. Bueno, y esa incompletud, esa insatisfacción, que es justamente durante el embarazo, que es uno de los momentos de completud, que tanto en la vida de hombres como mujeres, digo, esperar un bebé es un momento bueno, es un momento lindo. Puede serlo, a veces no lo es, pero tiene grandes oportunidades para ser un buen momento donde nos podemos completar un poco más. Los padres nos podemos completar más después que nace. Antes también, pero fíjense que esa idea de los antojos, que tengo antojos y te tenés que ir a tal lado, traer tal cosa, es una idea mítica justamente de que los hombres, bueno, no estamos pintados o no somos solamente un florero durante el embarazo, que algo podemos hacer. Digo, esto de los antojos somos más los hombres los que creamos los antojos que las mujeres. Eh, bueno, y hay una pregunta, si en ese momento hay esa insatisfacción, ¿qué le va a pasar a ese bebé cuando crezca que también va a tener insatisfacción? Como todos tenemos insatisfacción. Pero ahí estamos viendo una foto donde se puede, qué sé yo, sacarle una foto, si pudiera decirse así, a, a los orígenes de la insatisfacción. ¿Vale? No quiere decir que eso origine exactamente, pero por lo menos sería como un ejemplo del tiempo en donde se originan. O sea, ya la mamá está deseando, y cuando desea por nosotros todo el deseo de nuestros padres, nuestros abuelos, es un deseo incompleto, un deseo insatisfecho, no es un deseo que en el mismo deseo está la solución para que lo realicemos totalmente. Son como deseos que casi siempre son imposibles. En el capitalismo, por ejemplo, hay una frase muy linda de un alemán, que él dice que en el capitalismo lo imposible se hace necesario y lo necesario se hace imposible. Esta es una frase linda, eso está muy de moda, esto de poner la misma frase dando la vuelta, pero esa frase muestra que el capitalismo es un régimen social, un régimen de organización social, donde justamente se trabaja con la insatisfacción. O sea, la insatisfacción es una de las claves de que se venda y se compre tanto. Bueno, este psicoanalista que yo les decía que ya había muerto Freud cuando Lacan empieza a desarrollar su obra. Lacan empieza a desarrollar su obra en la década del 50, 1950. Freud ya había muerto hacía no tanto, en realidad 15 años, pero bueno, había muerto, eso es lo importante. No lo pudo conocer. No lo conoció, sin embargo era un admirador de la obra de Freud, continuador de la obra de Freud, y él se decía como el heredero y un poco el continuador. Lo cierto es que la obra de Lacan ha cambiado mucho la obra de Freud. La ha cambiado, la ha transformado en un buen sentido, me parece a mí. Pero bueno, uno siempre tiene un poco de miedo de decir que a mi maestro, como a mi papá, como a mi mamá, uno cambia lo que me dijeron que tenía que hacer. Es un momento de tensión. O cuando un profesor me dice, vos tenés que hacer esto, siempre que te pase esto, tenés que hacer esto, o decir esto o pensar esto. Y bueno, resulta que cambiar eso, empezar a cuestionar eso, esos maestros, esas leyes que me hacen, bueno, es conflictivo, es un momento de tensión. Bueno, Lacan no fue una excepción, como con todas las personas. En Lacan dice el sujeto está dividido, barrado. Hay una división entre su deseo y el deseo del otro. Y acá termina un poco esa idea que nos transmite ese diccionario sobre el sujeto. Y acá vamos a ver una imagen de lo que es el sujeto barrado. El sujeto barrado es esa incompletud, esa insatisfacción, ese no poder darme cuenta de mi deseo, no poder reconocer mi deseo, que es eso que me hace insatisfecho. Entonces soy un sujeto dividido.
Y si el sujeto es como un lenguaje, porque son palabras, entonces funciona como el lenguaje. Y el lenguaje tiene significado y significante. En el psicoanálisis es al revés, ¿no? El significante arriba y el significado abajo. Pero ¿qué sería esto? Que cuando hablamos de la palabra mesa, para todos mesa quiere decir lo mismo, es un significante, una palabra. Sin embargo, el significado de mesa es muy distinto. A algunos nos gusta la mesa y a otros no nos gusta la mesa. La palabra mesa nos gusta porque imaginamos que cualquier mesa es un poco la idea de... Además, cuando me dicen la palabra mesa, en la mesa que pienso es en la mesa de la casa de mis padres o de la casa de mis abuelos, donde nos juntábamos a comer, disfrutábamos, hablábamos. Era un momento pleno. O por el contrario, cuando hablan de mesa, la palabra mesa no la uso, no me gusta porque mesa me remite a esa mesa donde me obligaban a comer, donde me retaban, donde me gritaban, donde me trataban mal. La mesa era el lugar de la reprimenda, porque era el horario en que estaba mi papá y mi papá nos retaba todo. Ya les dije, ahora está su papá y van a ver lo que es bueno. Le dije a su papá lo que hicieron. Bueno, aquí tenemos otra imagen de Lacan, digamos, ¿no? Dando uno de sus famosos seminarios. No tiene nada que ver la traducción con lo que dice el pizarrón, que no sé, tal vez el traductor no lo había leído Lacan, pero alude a lo del semblante. El semblante, digamos, las palabras, el discurso, hablar, remite al semblante, que lo vamos a ver más adelante. Pero la frase es bastante distinta, dice, el conocimiento tiene como primera virtud su capacidad de enfrentarse a lo que no es evidente. Pero yo la quise poner porque me interesaba mostrar cómo a veces la traducción deforma lo que se dijo, ¿no? Y acá no importa si sabemos o no sabemos francés. Lo importante es que tengamos en cuenta esto, porque hacer como un poco el esfuerzo, no eso de estar leyendo una página 8 días, o ser tan fanático de agarrar un capítulo y estar un año con un capítulo, para nada. Yo no creo en esas ridiculeces. Pero sí me parece que es lindo por ahí imaginar cómo podríamos empezar a pensar lo que quiso decir en su idioma. Ese ejercicio es bueno, no importa si somos traductores, si sabemos mucho o no sabemos mucho, no importa. Pero no caer en ir al diccionario de Google y ahí nomás, bueno, esa es la verdad, no. O es lo que quiso decir, no, imaginemos, no, imaginemos. De lo que venía hablando en ese día, en otros días. Bueno, esta está mejor traducida, dicen, es el mundo de las palabras el que crea el mundo de las cosas. ¿Sí? O sea, las cosas son creaciones, no solamente de las personas, de la sociedad, sino que las cosas son creaciones de palabras. Son palabras. O sea, deja de ser una cosa para pasar a ser un objeto nombrado, nominado. Y ese objeto puede ser una mercancía y tener precio. Bueno, y esto es tanto hablar y hablar y hablar. Acá tenemos lo que Lacan desarrolló como las formas del hablar y las formas del sujeto, las formas del discurso. Eh, que acá me interesa recuperar una cosa, que no es lo mismo ser sujeto del discurso que ser sujeto del inconsciente. Si bien el inconsciente se estructura como un lenguaje, no es un lenguaje, es como un lenguaje el inconsciente. Porque el lenguaje es el español, el chino mandarín, el inglés, el kolla, el aymara, digo, esa es una lengua, un lenguaje, un idioma. El inconsciente es otra cosa. Sin embargo, nosotros lo que podemos ver, reconocer y saber del inconsciente es mediante palabras. No es que le abrimos la cabeza y sacamos una foto. Porque además el inconsciente no está en la mente, no está en el cerebro. La mente es todo nosotros, todo nuestro cuerpo. A lo mejor yo puedo sentir que la parte más importante de mi ser es un dedo. Porque ese dedo está totalmente cargado, está totalmente cargado. Digo, es como que el sentido de mi vida está en ese dedo, en una oreja, en un pie. No tiene por qué estar en el cerebro. El cerebro es para los médicos, para los neurólogos. O sea que el inconsciente tiene más que ver con la literatura, en todo caso, ¿sí? Que con la medicina. Bueno, y fíjense que tan es así que Lacan usaba muchos ejemplos de las lenguas, ¿no? Como la onomatopeya, la metonimia, la metáfora. El mismo Freud también pensaba mucho en términos literarios. Tan es así que el único premio que ganó en su vida Freud, porque
lo cuestionaban mucho, Freud un poco lo trataban como un curandero. Eh, pero como era médico se lo tuvieron que bancar. Y que era un viejito pensando todo el día en el sexo, sexo y sexo. Eh, pero le decía que el único premio que ganó en su vida es el premio Goethe, que lo ganó en Frankfurt, justamente por su estilo de escritura, que era un estilo sencillo, sencillo y muy poético. Ya van a ver cuando leamos algo de Freud, es muy lindo porque realmente se le entiende muy bien. Incluso hasta en las primeras traducciones que no fueron tan buenas, vamos a ver las últimas traducciones que son mejores, realmente un estilo poético, literario. Bueno, acá tenemos los discursos de Lacan, ¿no? El discurso del amo, el discurso del poder, el discurso que me aplasta. Que él tiene un trabajo hermoso que trabaja la idea de amo a partir de la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel. Él estudió Hegel. Bueno, después tenemos el discurso universitario, que es el discurso del conocimiento, ¿sí? El discurso histérico, que es un discurso del deseo, el desear al otro. El discurso analista, que es el saber sobre el otro. Y el discurso capitalista, que es el discurso de la apropiación, de apropiarse del otro. Bueno, estos discursos son, bueno, después los vamos a trabajar. Este cuadro ya lo hemos venido trabajando. Sin embargo, hoy me gustaría a mí retomarlo en una forma de cierre. Lo primero que quiero proponerles es que ustedes reflexionen sobre esta idea que yo les transmití en un par de oportunidades, que los límites entre lo psíquico, lo identitario y lo ideológico es borroso, porque en realidad son como inventos del conocimiento, inventos para poder hacer un poco más comprensible, más asible esas cuestiones tan difusas, tan ambiguas. O sea, ¿cómo diferencio la identidad de la ideología? O de lo psíquico, que es el mundo de lo afectivo, el mundo del inconsciente. Es difícil esas separaciones. Por otro lado, si pensamos que tanto el mundo psíquico como identitario, como ideológico, es un mundo de palabras, es un mundo de significantes, un mundo con una carga afectiva, con una carga donde la realidad es pura ficción y la ficción se hace realidad. Por eso yo les comentaba a veces de lo importante que es leer un ensayo como si fuera una novela y leer una novela como si fuera un trabajo científico. Porque me parece que esa dialéctica entre la fantasía y la realidad es muy importante. Yo creo que es muy importante porque gran parte de lo que creemos que es realidad es fantasía. Y hemos conversado en alguna oportunidad sobre el mundo de lo económico. El mundo de lo económico que parece tan real, tan palpable, el mundo de los precios, el mundo de los números, parece algo inequívoco. Sin embargo, es sumamente equívoco, porque ese mundo de precios es un mundo puramente subjetivo. Es el mundo del fetichismo. Es un mundo donde el valor está dado por aspectos muy subjetivos, muy subjetivos, que son imposibles de objetivar. Incluso es difícil pensar que un objeto, mercancía, genere el mismo fetichismo en todas las personas. Claro que no, el fetichismo que genera es muy diferente. Y es un mundo de fetichismo el que nosotros tenemos. Pero ojo, no pensar que esto es ahora, que antes no ocurría. Siempre hemos tenido un mundo de fetichismo, un mundo animista, un mundo de valores imaginarios, simbólicos, donde el sol es un dios, pero las plantas también, el aire también. Y hoy lo siguen siendo, no han dejado de serlo. O sea, el sol es un representante simbólico de la energía. Y ustedes fíjense que en el mundo actual de este capitalismo
hipertecnológico, la energía es un valor central, esencial en la continuidad de esta lógica hipertecnológica, donde, qué sé yo, las tierras raras, que hemos hablado de esto, las tierras raras que componen la batería del celular, para la energía, han llevado a guerra, por ejemplo, en Sierra Leona, donde dos empresas pagaban una guerrilla y la otra. Bueno, esto me parece que es pensar que los dioses no han desaparecido, sino que están presentes y con más intensidad que nunca, porque justamente el capitalismo, si algo nos produce, es alienarnos cada vez más, ¿no? Donde perdemos algo nuestro, dejamos de sentir posesión sobre estos dioses, ¿sí? Sobre estos dioses que están en nuestro mundo. Sentimos que nos ha sido desposeído, porque realmente no son nuestros. Si algo tenía de diferente con el mundo antiguo, es que esos dioses eran propios. Y aquí me permito hacerles un breve comentario de algo que yo suelo citar, que es un comentario de un antropólogo brasileño que yo sigo, que se llama Eduardo Viveiros de Castro, que tiene un libro que se llama Metafísicas Caníbales, y él comenta que cuando vinieron los conquistadores y bueno, se encontraron con los indios, los conquistadores inmediatamente pensaron que los indios no tenían alma porque no creían en Dios. Entonces eran como animales, eran seres que no se los podía diferenciar de otros animales, porque no tenían alma. Mientras que los indios pensaban que los españoles tenían un cuerpo distinto al de ellos porque estaban vestidos e incluso estaban con algunos petos de chapa, el casco, que hacía que fueran distintos. No sabían ellos si el cuerpo de los españoles era igual que el de ellos o era distinto. Pero lo que nunca dudaron era que tenían alma. ¿Por qué? Porque todos los seres vivos tienen alma. Y eso lo sabían los indios. Bueno, esto en realidad eran comentarios para ir cerrando con esto de psiquismo, ideología e identidad. Pero antes de terminar con el tema, permítanme que les haga un breve comentario sobre la identidad. La identidad hoy ha cobrado como una nueva dimensión por las identidades vinculadas al género. Sin embargo, habría que pensar si las identidades vinculadas al género tienen vinculación o no, y qué tipo de vínculo, de correspondencia tienen con las identidades del consumidor, con las identidades de la nación, identidades étnicas, identidades lingüísticas. Dicho de otra manera, el mundo de las identidades, todo ese mundo de identidades guarda correspondencia. El que uno tenga una identidad opuesta a la otra. Por ejemplo, una identidad vinculada a la política tolerante, que sería algo así como lo que intentó inventar la democracia occidental. O que uno tenga una identidad política intolerante, como serían los cabezas rapadas, los partidos neonazis. Bueno, la pregunta es si estas identidades son equivalentes, en el sentido de que, aunque su contenido ideológico es diferente, si su contenido afectivo o psíquico es equivalente. Y yo creo que sí. Entonces, desde esa perspectiva, el mundo identitario es un mundo donde todo está conectado, está funcionando, es un mundo funcionante. Nosotros no podemos tener una ideología, una ideología así muy vinculada al racionalismo, al mundo científico, ¿sí? Y por otro lado tener una identidad profundamente religiosa.
pero no religiosa del capitalismo, sino religiosa de una religión, de cualquier religión, católica, musulmana, budista, protestante. Digo, es complejo eso. Entonces, seguramente tendré una identidad con el mundo de lo mítico o de lo místico, pero no en la forma de una religión, sino en la forma de esas cosas místicas, animistas, como tener, qué sé yo, amuletos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero es difícil que puedan funcionar dos identidades tan contradictorias. O sea, una identidad hiperracionalista y una identidad hiperreligiosa. Es difícil que funcionen. Y en general no existen eso. ¿A qué quiero llegar con esto? Que el mundo de las identidades es un mundo donde hay coherencia. Entonces hay que preguntarse qué coherencia es la que llevan las, yo no diría nuevas identidades, sino las identidades por las que hoy hay tantas luchas, ¿no? Como las identidades de género. ¿Qué coherencia, cómo funciona con otras identidades, como las identidades políticas, las identidades del consumo, las identidades vinculadas a la ética, las identidades vinculadas al gusto, a los valores estéticos, que van desde la música, la moda, etc. Digo, ¿cuál es la coherencia que hay entre ellos? Bueno, eso es un interrogante que yo le digo, obviamente no tengo respuesta, pero bueno, me interesaba dejar esa interrogación. Y acá empezamos con unas fotos sobre Sigmund Freud, sus discípulos, y después hay una serie de fotos que ustedes van a poder ver sobre cómo, digamos, repercutió en el arte el pensamiento del psicoanálisis. En particular, sobre una corriente del arte que es el surrealismo. Y van a tener también un poema surrealista de André Breton, que era de alguna manera como el coordinador de esa corriente artística donde había poetas, escritores, novelistas, pintores, escultores. Bueno, y acá van a ver pintores, escultores y este poeta, que es Picasso, digamos. Pablo Picasso fue uno de los más famosos, pero también lo fue Magritte y bueno, muchos otros, ¿no? Bueno, lo dejo aquí para que ustedes después lo sigan viendo solos. Espero que me escriban. Tengan en cuenta que ustedes, les pido que me escriban porque el que ustedes me escriban a mí o al foro, a todos, que digan algo sobre esto, es la forma de saber que ustedes han visto este PowerPoint, porque bueno, es como una forma de saber que están yendo a clase. Bueno, suena como un chiste. Bueno, queridas y queridos amigos, les mando un abrazo y espero sus noticias. Si la cintura es un junco y la boca es colorada, si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si es dulce como esa niña y airosa cuando la bailan, si te gana el corazón, esa samba es tucumana. Si te gana el corazón, esa samba es tucumana. Y si la moza y la samba llegan a ser tucumanas, ahógate en agua bendita
ya ni el diablo te salva. Si es redondita y jugosa, lo mismo que una naranja. Si es noche cerrada el pelo, esa moza es tucumana. Si es noche cerrada el pelo, esa moza es tucumana. Si a las sombras del pañuelo le va anudando distancias, si te consuela y te miente, esa samba es tucumana. Si te consuela y te miente, esa samba es tucumana. Y si la moza y la samba llegan a ser tucumanas, ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva.